Hay un salmo muy maravilloso, es el Salmo 19. Y estaba pensando poner el Salmo 71, pero ya había tomado este salmo para iniciar este mensaje. Y son casi similares, sino que en esta mañana en el devocional, cuando me levanté, leí el Salmo 71 y dije, oh, ¿por qué no escogí este salmo? Porque verdaderamente habla de algo tan maravilloso, tan especial. Y es que, amados hermanos, pocas veces nosotros reconocemos con más claridad lo que es la grandeza de Dios. Sabemos que Dios es grande, indudablemente que Dios es grande, pero reconocer la grandeza de Él, dejar que nosotros podamos tener una conciencia clara de su grandeza. No simplemente es tan grande que no puedo conocerlo, y es una excusa que podemos nosotros decirle a Dios: Dios es tan grande, Señor, y tan infinito que no atino, Señor bendito, a empezar a conocerte. Y es la verdad. Pero también la palabra de Dios nos dice que Él desea de todo corazón que nosotros le conozcamos a Él. ¡Wow! Y yo les decía hace un momento que en el corazón de Dios está que todos los que quieren conocerle a Él sabe recompensar a los que le buscan y les buscan de todo corazón. ¡Wow! A mí me hacía, caramba, encima que le conocemos, Él nos recompensa. Porque la recompensa que Él nos da cuando le conocemos es de que nos acercamos más a Él y empezamos nosotros a tener un amor especial por Él. Entonces vale la pena, no importando lo grande que sea Dios, conocerle más a Él. Porque Dios nos ha dejado motivos para que nosotros tengamos la necesidad de conocerle más a Dios. Y en este Salmo 19, mire, es la meditación, es la reflexión, es la relación que el rey David tenía con nuestro Dios. Vamos a leer los primeros 11 versículos del Salmo 19. Dice. Es un salmo muy conocido. Si usted no tiene la Biblia, le animo a que usted se haga al lado de su hermano. Gloria al Señor. Y dice así. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Escuche. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Parece una contradicción, ¿no? Pero no hay contradicción. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nunca hay que se esconda de su calor, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulce, más que la miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Inclínase, inclínase por tu mano. Oremos al Señor. Yo le invito
por un momento despejémonos de todo y vayamos juntos a la presencia del Señor. Como iglesia, como la congregación que Dios ha establecido, aunemos en este momento nuestro propósito y deseo de todos juntos venir delante de la presencia del Señor. Señor amado, aquí estamos delante de tu presencia, bendito Señor. Y lo primero que queremos decirte es gracias, bendito Señor. Porque hasta donde nosotros, bendito Dios, te hemos conocido, Padre Santo, es asombroso, es maravilloso. Quizás no podamos explicar todo lo que te conocemos, pero más que explicarte, Señor amado, es la obra y tu intervención en nuestra vida. Desde el momento que vinimos un día cuando estuvimos perdidos y tú nos invitaste a que pudiéramos ser salvos a través de la obra que tu Hijo amado realizó en la cruz del Calvario. Señor bendito, si no hubiera sido por esa maravillosa obra, nada podríamos saber de ti. Lo único, Señor bendito, solamente asombrarnos por toda la obra de lo que pueden alcanzar a ver nuestros ojos y pueden palpar nuestras manos. Todo es grande y maravilloso, Padre Celestial. Pero cuando nosotros vemos la obra de tus manos revelada a través, Señor bendito, de tu Espíritu Santo, revelada a través de tu palabra, es mucho más que maravilloso, es portentoso, bendito Señor. Es por eso que en esta hora, Padre Celestial, con el ardor y el deseo de acercarnos a ti, y no solamente por curiosidad conocerte, sino porque sabemos que cuando te conocemos, reconocemos el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Y ahí sentimos que tu mano, Señor bendito, nos acerca a ti para decirnos una vez más, Señor bendito, que tú nos has hecho tus hijos por el inmenso e incomparable amor con que siempre tú nos has amado. Señor, dándote gracias en esta hora, Espíritu Santo de Dios, toma lugar en cada corazón. Espíritu Santo de Dios, en la obra de lo que tú llenas todo, abrázanos, cobíjanos, y llega y penetra a nuestro corazón, a nuestra conciencia y a nuestro espíritu, y ahí decláranos sabiduría, bendito Dios. Te lo pedimos, Señor amado, dándote gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solamente como un preámbulo, una entrada al mensaje del día de hoy, que es una secuencia del mensaje que dejamos la semana anterior sobre los atributos de Dios. Pero quise empezar con este salmo porque en este salmo nosotros vemos la expresión de alguien que aprendió a conocerle a Dios, y alguien que se tomó el tiempo no solamente en soñar, porque muchas veces somos soñadores, sino a reflexionar con propiedad. Señor, yo quiero conocerte más a ti. Señor, yo quiero caminar más contigo. Señor, yo quiero que tú de una manera directa obres en mi vida, porque yo quiero darte a conocer a otros. Porque nadie ni ama hasta que no conoce a alguien verdaderamente. Como les hablaba la semana anterior, uno puede conocer a una persona de una manera superficial, pero no puede conocer de una manera íntima hasta que no caminan juntos, hasta que no pueden tener un coloquio o tener, amados hermanos, una intimidad, y no me refiero sexual, sino a una intimidad donde puedan compenetrarse el uno al otro en pensamientos, en palabras, en gustos, en pareceres, en sentimientos. Y entonces vemos que este hombre le pide a Dios que quiere conocerle más. Y él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Un día emite a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Usted no podría, amados hermanos, hablarle a otro ni darle a conocer a Dios si usted no reconoce a Dios. Si usted no sabe quién es Dios, ¿cómo le va a hablar a otra persona de Dios? Si no entendemos nosotros a Dios, ¿cómo podemos nosotros hacer entender a otros quién es Dios?
Entonces nosotros necesitamos, viene el deseo de Dios, amado hermano, que nosotros podamos acercarnos a Él, porque Él es el único que nos puede revelar quién es Él, cómo es Él y qué quiere Él de cada uno de nosotros. Pero aquí está hablando, amado hermano, y lo hace de una manera tan maravillosa este siervo de Dios, porque él aprendió a conocerle. Él estuvo en el campo, él estuvo en la batalla, él fue perseguido, él tuvo muchas fallas, él fue rechazado. Este siervo, él pasó por todas las experiencias, pero en todas las experiencias de su vida aprendió a buscar a Dios. Y pudo encontrar en Dios, en la manera que Él lo describe, que Él siempre está con nosotros, que Él no está lejano. Aunque nosotros podamos admirar su grandeza, podemos saber de que Él está en medio de nosotros. Y de una noche a otra noche te declara sabiduría. Hay veces que nosotros no sabemos cómo vamos a resolver un problema. Hay veces que nosotros, amado hermano, no tenemos una razón, una explicación. Cuando uno empieza a caminar en el Señor, uno quisiera conocer todo. Y de pronto le viene, escucha la predicación, va y estudia, pero no le queda nada. Porque usted quiere tener su propia experiencia. Pero llega un momento en que usted se siente a solas con el Señor. Pone la palabra de Dios y dice: Señor, hazme entender porque yo no entiendo nada. Es cuando el Señor comienza a revelarle a usted la palabra del Señor. Es por eso, amados hermanos, que yo siento que usted se va a apasionar de la palabra de Dios. Que usted va a hacer todos los días un tiempo especial, un devocional, llamamos nosotros lo de que ya caminamos. Pero va a ser un tiempo especial para usted sentarse y decir: esos 10 o 15 minutos que yo te voy a dedicar, Señor, háblame algo. Y nada podrá compararse a este tiempo que usted invierte con el Señor. Va a cambiar, va a transformar. Porque solamente conocemos a Dios cuando el Espíritu Santo nos revela a través de su palabra. El Espíritu Santo viene. Y ese, amados hermanos, lo que ninguna universidad, lo que ningún seminario ni escuela teológica le ha podido enseñar, viene y le revela. Aunque no digo que es malo, necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios. Necesitamos conocer la doctrina. Necesitamos saber cuáles son los principios donde se fundamenta nuestra fe, nuestra creencia. Porque hay cosas que no conocemos o no podemos demostrar que son así. Y solamente confiamos en que Dios nos ha revelado con su inmenso amor. Bendito sea el Señor, aleluya. Y entonces sigue diciendo, dice: no hay lenguaje ni palabras. Y esas son las formas, amado hermano. Nos declara sabiduría, versículo 3. De una noche a otra noche nos declara sabiduría. Y no hay lenguaje ni palabras. No tiene que ser especialistas en idiomas ni en lenguas. Lo mismo que en este momento nos está hablando aquí, está hablando en Rusia, está hablando en la China, está hablando en la India, está hablando en todas las partes. Y el Espíritu Santo va a mostrar exactamente quién es Dios, cómo es nuestro Dios. Pero lo maravilloso, amado hermano, que es que te va a hablar personalmente a ti. Él te habla directamente a ti. Te decía hace un momento, amados hermanos, tú puedes conocer algo de Dios por lo que yo te digo en el día de hoy, por lo que yo te explico en el día de hoy, en mi caminar personal con el Señor. Pero nada se compara a lo que Dios te va a revelar a ti personalmente cuando tú vengas a la palabra del Señor y el Señor te revele a ti personalmente. No digo que Dios te puede revelar a través de mensajes, no, tío. Pero no es lo mismo, es apenas una fracción. Pero no es lo mismo que venga el Espíritu Santo de Dios y empiece a revelarte en tu intelecto, en tu corazón, en tu espíritu, y de pronto sientas que el Espíritu Santo te hizo comprender todo, sin palabras, sin lenguas, sin nada que entender. El Espíritu Santo sopló sobre tu vida. El poder, el atributo de Dios, la potencia de Dios, el poder de Dios viene sobre tu vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Esas son revelaciones. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 29, ¿no? Sí, que sí hay cosas secretas que no son reveladas, pero hay otras que son reveladas para nosotros. Para nosotros.
Hoy vamos a ver ciertos aspectos de los atributos de Dios, que son los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los incomunicables, amados hermanos, son los que revelan el Espíritu Santo. Y amados, esos atributos solamente sabemos que le pertenecen a Dios. Y hay otros que Dios, atributos, comparte con nosotros, como su amor, su gracia, su santidad, su justicia, comparte con nosotros. Vamos a verlo más adelante. Gloria al Señor. Pero quiero ir un poquito más allá. Y dice en el versículo 4: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo puede llegar a todas partes la palabra de Dios? A todos los lugares, ¿cómo puede llegar la palabra del Señor? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios se revela a tu vida, hay algo que nosotros no podemos quedarnos callados. Cuando tú has tenido un toque de parte de Dios, no hay nadie que te calle. Es cierto, amados hermanos. Hay veces que nosotros queremos analizar a Dios. Queremos que Dios nos dé todas las reglas de interpretación para nosotros tener una claridad analítica, consciente de quién es Dios. Pero ¿cómo vamos a poder entrar a lo infinito de Dios? Es una pretensión muy grande. Pero lo que puede llenar tu conciencia y tu alma, Dios te va a mostrar a ti. Dios se va a revelar a tu vida. Y cuando tú sientes ese toque de la revelación de Dios, amados hermanos, tu fe ha crecido de tal manera que no hay quien te detenga para poder proclamar. Eso es lo que dice. Llegará su palabra a todos los lugares de la tierra, porque no podrán detenernos. ¿Cuál es nuestra oración? Señor, levanta de aquí de nuevo misioneros que se vayan a Rusia, a la India, que se vayan a todos los lugares, amados hermanos, y que puedan tener dentro de sí una convicción tal de saber de que están en el propósito de Dios y que Dios los usará, sea para predicar o salvar a uno, como para predicar en grandes lugares. No importa, no interesa, porque cuando Dios te quiere usar a ti, te puede usar para levantar un Pablo, para levantar un Pedro, para levantar grandes siervos del Señor, y también para salvar una alma perdida que va por ahí, camino de Etiopía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora quiero entrar a lo que nos quedamos la semana anterior un poquito, amados hermanos. No pudimos concluir ni pudimos explicar mayormente, pero estamos hablando de los atributos de Dios. Los atributos de Dios es lo que nos deja conocer de la naturaleza de Dios. Esos atributos. Y nosotros hicimos una primera tabla, me acuerdo, de los 18 atributos, que fue Juan Damasco el que pudo encontrar en la palabra de Dios. 18 atributos que los dividió en 4 segmentos. En Dios con relación al tiempo, Dios con relación al espacio, Dios con relación a la materia, Dios con relación a las cualidades, ¿no? Y esto ya lo vimos la semana anterior. Pero ahora vamos a entrar en otros teólogos que son donde se fundamenta, amados hermanos, nuestra teología, podemos decir. Y en base a ello están los atributos incomunicables y los comunicables. Antes de poder entrar en eso, me gustaría que usted vaya a Deuteronomio capítulo 29. Yo sé que la mayoría, no la María, ya lo conocen. Bendito sea el Señor. Versículo 29. ¿Lo tiene? Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Lo tiene, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Y aquí está. Nadie puede conocer más de Dios
si Dios mismo no le ha revelado a él. Nadie puede tener la pretensión de analizar o filosofar a Dios, porque nunca te va a dar a conocer quién es Dios. Ha habido grandes meditadores de la palabra de Dios o meditadores de Dios, que son los grandes filósofos que han tratado de describir a Dios. Y como no le conocieron, unos decían es la mente suprema, otros decían un ser supremo, otros decían la mente global, y así porque no podían descifrarle quién es Dios. Pero nosotros le conocemos por nombre. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Adonai, Jehová, Elohim, el Shaddai, de acuerdo a los atributos que Dios nos va revelando y mostrando. Y los atributos incomunicables son 4. Es aceidad. Aceidad quiere decir que Él existe por sí mismo, que a Él nadie le creó. Él no provino de algo o de alguien. Él no fue formado por nadie. Él existe por sí mismo. Él es ser. Por eso cuando Él dice, yo soy. El yo soy, Él es eterno. Fuera de Él, todo lo que nosotros podemos ver es creación de Él. Pero a Él nadie le creó. El otro es la simplicidad. La simplicidad no es compuesto por nada. No está hecho de algo. No es la adhesión de moléculas como el humano, como el hombre, que es la unión de moléculas, de células. Es simple. Él es punto. Nada está añadido. Él no tiene una parte de divinidad más que la otra. Él no tiene la necesidad de tener un brazo, una pierna, tener ojos, aunque dice la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero entonces, si no tiene, como muchas veces la palabra de Dios es el ojo de Jehová, o el brazo de Jehová, o la mano de Dios. De eso vamos a hablar más adelante. Está el otro aspecto, que es la infinitud. ¿Qué es la infinitud, amados hermanos? Que no tiene limitaciones. La inmutabilidad es la primero. La inmutabilidad es la imposibilidad de cambiar, de evolucionar, de progresar o crecer o degenerar. Él no cambia, amados hermanos. En Él no hay, dice, sombra de variación. A veces nosotros dejamos la leche por unos días y se nos corta la leche. Dejamos la carne que no esté en el refrigerador y se nos daña. Todo lo que es materia puede cambiar, pero Dios no es materia. Dios es inmutable. Él no cambia. Él no va por tiempos, por etapas. Él no es por clima. Él, amados hermanos, es invariable en toda su esencia. Y por último, es infinito. No tiene límites. Tenemos los comunicables. Los comunicables, vamos a ver algunos. Es, por ejemplo, son los que Dios comparte con cada uno de nosotros. Bueno, no con cada uno de nosotros, con su iglesia, con sus hijos. Es la soberanía, la sabiduría, la bondad, el amor, la santidad, la justicia, la veracidad, la soberanía. Y la soberanía, en alguna forma, limitada. Dios a nosotros nos ha dado autoridad, ¿cierto? Nos ha dado algún tipo de soberanía. Y muchas veces ni nosotros como hijos mismos reconocemos esa soberanía. Dios nos ha dado una autoridad, y cuando Dios lo dio a nuestros primeros padres la autoridad que ellos gobiernen toda la tierra que nos dio, se lo entregaron al enemigo, y desde ahí el enemigo se siente dueño. Hay bendiciones que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Y a veces viene el enemigo y nos da un momento de placer y pum, le entregamos toda la bendición que Dios nos ha entregado a nosotros. Y después Dios,
¿por qué tú permites que me pase eso, Señor? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo? Pero si tú lo dejaste escapar, Dios te bendijo, te dio la autoridad, te dio la mayordomía para que tú lo administres y no supiste administrar. Dice en su palabra, amado hermano, que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y no solamente en gracia, no solamente en amor, no solamente en los atributos de la virtud que Dios derrama sobre nuestras vidas, sino que además de eso, materialmente, físicamente, emocionalmente, nos ha dado bendiciones tan grandes y maravillosas que a veces nosotros lo hemos desperdiciado. Usted dirá, pastor, deténgase un poquito más. Quisiéramos ir punto por punto hablando de cada uno de estos. Pero eso lo enseñamos en la Escuela de Siervos, en la Facultad de Teología. Allá va usted ir allá, sentarse y escuchar todo lo que punto por punto le pueden ir explicando cada una de estas cosas. Pero la razón por la cual yo estoy hablando en el día de hoy de esto es porque si usted viene en este día a adorar a Dios, a buscar de Dios y a dejar que Dios tenga con usted un contacto que anhela su vida y espera que algún día ese contacto se realice, Dios quiere que usted le conozca, que anhele más. Y lo primero que necesitamos es reconocer que yo debo acercarme a Él, porque Él se va a acercar a nosotros. Y no por el hecho de espacio. No es que Dios tiene que venir también como nosotros venimos y caminamos, decimos, si estoy allá, ahora estoy acá. No es cuestión de espacios. Es cuestión de conocerle. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. Pero a veces nosotros no tenemos conciencia de su omnipresencia. A veces pensamos que Dios está tan lejos y tan lejos que no es posible que Dios me escuche, que no es posible que Dios pueda tocar mi vida de una manera especial. No es posible que yo pueda conocerle porque soy tan mal y tan pecador o pecadora que, Señor, no eres digno de que tú tengas algún tipo de comunicación conmigo. Y allí, amados hermanos, vamos a hablar sobre la infinidad de Dios. La infinidad de Dios no es cuantitativa. A veces cuando nosotros hablamos de la infinidad de Dios, quisiéramos nosotros como empezar en matemáticas. Es mil, es millones, 10 millones, son trillones, cuadrillones, lo que sea, como que quisiéramos medir a Dios. En matemáticas, aparentemente podemos encontrar la infinitud, pero teóricamente, porque ni aún las matemáticas pueden llegar a declarar la infinitud. Las matemáticas sirven solamente para mostrar que es imposible contar la infinitud. Si nosotros de una unidad, no tengo un pizarrón, pero si nosotros le ponemos un punto y sabemos que ahí empiezan los decimales, y le ponemos un 0 y 1, ya es una partitura del 1, ya no es el entero, es una décima parte. Le ponemos otro 0, es la centésima parte. No, le ponemos otro 0 atrás y es la milésima parte. Y así podemos ir viendo, y se achica, y se achica, y se achica. Que no podíamos llegar a decir, ¿sabe qué? Esta partícula es infinita. No, porque no es teórico. Entonces por eso hay un signo que hace como el pez, ahí con 8, como el 8 así acostadito. Eso significa infinito. Pero Dios no es cuantitativo, Dios es cualitativo. Dios es cualitativo. Y ahí van los atributos: la seidad, la simplicidad, la inmutabilidad, la infinitud de Dios. Es cualitativo. Y cuando llegamos a la infinitud de Dios, amados hermanos, estamos llegando, como dice un Gerald Gray, es un gran teólogo, dice: debemos aclarar que la infinitud de Dios no es un concepto matemático. Infinitud en matemáticas es simplemente algo sin fin. Aunque pueda referirse a un número infinito de dimensiones, las matemáticas es esencialmente un concepto finito que controla el sentido de infinitud cuantitatible. Ya le expliqué como 1, 2, 3 hasta las millonésimas que podamos contar. Y él sigue diciendo que la infinitud de Dios es cuantitativa, por cuanto no tiene límites ni fronteras. Porque la infinitud de Dios
está en la omnipotencia, en la omnipresencia y en la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, amados hermanos, hoy el Señor te dice: yo no te dejaré ni te desampararé. Y Él te dice de una manera personal: no te dejaré, no te desampararé. ¿Alguna vez Dios le ha hablado? ¿Se ha sentido que Dios le ha hablado? No te dejaré ni te desampararé. Él está conmigo. Cuando Él se manifiesta, como el Dios es un Dios infinito, omnipresente, Él está aquí conmigo hablándome. Y resulta que el hermano Chang Wan, allá en la China, también está hablando. Y le está personalmente a Él, le está diciendo: yo no te dejaré ni te desampararé. Y después al hermano Petrovsky, allí en la Rusia, también está hablando allá y le está diciendo: no te dejaré ni desampararé. Y no importa el lugar más recóndito del mundo, Dios le está diciendo: yo estoy aquí, puedes hablarme. Porque yo soy infinito, porque yo soy omnipresente. Solamente habla, búscame y me vas a encontrar. Les digo esto porque yo quiero que usted tenga una conciencia clara de la grandeza, de la omnipresencia, de la omnisciencia, de la omnisapiencia, de la omnipotencia de Dios. Y cuando usted conoce a Dios en esa grandeza, entonces cambian sus conceptos de pensar que tiene que venir aquí como un ritual a tratar de decir: pastor, ya vine aquí para que me vea que vine al culto. No, amado hermano, la conciencia clara que la grandeza de Dios es que usted le debe una reverencia, un reconocimiento ante la grandeza de Él. Y Él, siendo así, amado hermano, siendo tan grande, es tan poderoso, y Él no tiene que inventar, y Él no tiene que volver a crear cosas, porque todo lo creado ya está hecho, sino que usted pueda comprender y decir: Señor, ¿y todavía tú estás listo para perdonarme? ¿Y todavía tú estás listo para tratar conmigo? La creación de Dios para nuestras vidas es algo que yo doy gracias a Dios. Y como decía el salmista, amado hermano, Él estaba desde la formación dentro del vientre de mi madre. Él estaba ahí. Sus manos formaron mi vida. Y dice que no solamente me formaba, sino que ahí estaba un libro donde Dios estaba estableciendo todos los propósitos que Dios tenía para mí, todas las características de cada uno de nosotros. Dios lo iba escribiendo: para esto, le dice para esto, para esto, para esto, todo. Y sin embargo nosotros no tenemos muchas veces una conciencia clara y a veces nos menospreciamos a nosotros mismos. Tenemos una estima tan baja de nosotros mismos porque nos creemos indignos, no porque haya en nosotros pretensión ni haya una grandeza de la obra de Dios, sino que siendo Dios tan grande y habiéndonos hecho, no nos va a decir: te crié para ver cómo te va, sino nos crió con propósitos definidos. Con propósitos definidos. Uno viene a este mundo, ya hay una tendencia natural a tratar de ser mejores, a tratar de buscar las mejores cosas, a tratar de ser algo importante que podamos hacer en nuestra familia, en medio de nuestra comunidad. Pero queremos hacer algo de gran importancia. Y a veces solamente buscamos lo que nosotros queremos. Pero cuando conocemos a Dios, se acaba nuestro sentir egoísta, egocéntrico. Y decimos: Señor, pero tú tienes otros planes para mí. Ahora, amado hermano, si yo puedo tener éxito en mis planes personales, trae satisfacciones al ego de uno. Tengo plata, soy esto otro, soy esto otro. Pero cuando nosotros buscamos los propósitos de Dios, Dios te dice: tú estás creado para mucho más de lo que tú crees. Porque aquí, lo que tú puedas hacer, se pasa como la hoja que el viento arrastra. Como la paja que se quema. Se acabó. Pero los propósitos de Dios son eternos. Porque Él es eterno. Nada de lo que Dios te da pasa por alto. Es eterno. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! Le das un vaso de agua a un pequeñito y viene de la eternidad de Dios. Y la recompensa viene de Dios.
te da una pasión para interceder por el necesitado, y eso viene de Dios y tiene recompensa de Dios y es eterno de Dios, propósito eterno de Dios. Entonces, amados hermanos, hemos entrado nosotros por muchos años en un periodo que solamente lo que nos dicen que es la palabra de Dios, eso lo creemos, lo aceptamos. Y no digo que no sea así, nos han ayudado muchísimo. Pero es hora de que nosotros vengamos por nosotros mismos a la palabra de Dios. De que aprendamos a tener ese coloquio con el Espíritu Santo. Que hay esas inquietudes. El otro día traía un mensaje que diga: indaguemos de Él, busquemos de Él, investiguemos de Él, preguntémosle a Él. Inquiramos, dice la palabra de Dios. Preguntémosle: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y ahí es cuando el Señor dice: a este punto quise traer. A este punto, que tú me busques, que tú me anheles. Porque cuando más tú le buscas y cuando aprendes a escucharle a Dios, te empiezas a enamorar de Dios. Por eso van a cambiar los cultos. Porque aquí no va a venir porque le dicen que usted tiene que venir los días domingos a hacer un culto. Usted va a venir y dice: qué oportunidad tan maravillosa, como siempre dice nuestro hermano Hugo, qué oportunidad tan maravillosa, qué privilegio tan maravilloso de nosotros poder venir y como iglesia, como hijos rescatados, redimidos por Dios, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús y revestidos de nuevas vestiduras, podamos bendir: Señor bendito, te doy gracias porque ahora, Señor, mis ojos te ven. Y no estoy hablando de los ojos físicos, sino de la conciencia, de la realidad, de la... Wow. Dale un aplauso, bendícelo, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. La omnipotencia de Dios es perfecta. La omnipotencia de Dios es perfecta. Todo lo que hace Dios es perfecto. Todo lo que Dios hace se produce de ese atributo, que todo lo que hace es bien, es bueno. Dios no tiene que volver a crear más. Dios no tiene que añadir cosas más. Todo está hecho, todo está creado. Dios no tiene que decir: caramba, como que me faltó crear otro continente o otra galaxia. O como que me faltó alguna cosita que a lo mejor, mire, fulano de tal me hizo acordar que tenemos esta necesidad. Usted se da cuenta que a veces nosotros nos reunimos: pastor, tenemos una necesidad. Nos ponemos: pastor, ¿por qué no hacemos esto, otro, pastor? Y encontramos esas cosas y tenemos que hacer ajustes. A Dios no le pasa eso. Dios no tiene que improvisar. Dios no tiene que improvisar. Todo está dispuesto. Lo que nos toca a nosotros es reconocer lo que Dios nos ha propuesto a cada uno de nosotros, para nosotros cada uno hacer nuestra parte. Amén. Y allí viene, amados hermanos, esta iglesia es una iglesia misionera. En esta iglesia está la pasión de Dios por las almas, por la vida. Esta iglesia es intercesora, amado hermano. Esta iglesia, amados hermanos, reconoce la grandeza de Dios y le alaba y le glorifica como eres digno de ser glorificado. Yo ya estoy viendo, amados hermanos, ahora músicos aquí, pero músicos que no vienen a tocar simplemente porque aprendieron a tocar. Aprendieron a tocar para alabar y glorificar la grandeza de Dios. Vienen, amados hermanos, llenos de esa conciencia de lo que es darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios. Los danzores ahora van a fluir, amado hermano, en el espíritu danzando. No para exhibirse, no para hacer las piruetas que pueden hacer, no. Amén. Vienen aquí, amados hermanos, para exaltar la gloria de Dios y reconocer que en Él tenemos libertad para levantar nuestras manos, para saltar, para danzar, para deleitarnos en la presencia de Él. Porque hay una conciencia clara de la grandeza de Dios en el propósito que Dios nos pone a cada uno de nosotros. Sí es, Padre. Y aquí van a abundar, amado hermano, los que vienen a limpiar la iglesia, a barrer la iglesia. ¿Cuántos vienen aquí, hermanos? ¿Cuánto Dios? Voy a limpiar, voy a barrer la casa del Señor. Uno solo. No se amontonen. ¿Se da cuenta? Sin embargo, amados hermanos, cuando no les reconocemos a los hermanos, cuando no les determinamos, ay, qué lío nos metimos. ¿Ve? Pero eso tiene que ser una conciencia clara. Ya no tengo que desgaritarme.
gritándole, diciendo, o volviendo a repetir, pastor, otra vez ya va a empezar con la misma cantaleta, con el mismo, a pesar de que no creo que esto, repito, los mensajes puedo tomar una parte, porque la palabra de Dios es nueva. Pero sabe, usted ya se llena de la palabra del Señor. Usted tiene esa comunión con el Señor. En vez de escucharle tanto al pastor Espinel, usted le escucha directamente al Espíritu Santo. Solamente venimos aquí cuando Dios quiere traer una directriz para toda la iglesia, para toda la congregación. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No es que está diciendo, hermanos, diezmen. No, ofrenden. No hay necesidad. Esto va a estar claro, porque el Espíritu, dentro de la omnipotencia y la omnipresencia del Señor. Voy a tocarlo esto, no acostumbro. El Señor le dice al pueblo de Israel, vosotros todos me habéis robado la omnipresencia. ¿Y cómo sabe el Señor que yo no di los diezmos? ¿Ah? ¿Y cómo sabe Dios que no di los diezmos? Pero es la omnipresencia. Vosotros toda la nación me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. La omnipresencia de Dios. Trae los diezmos a la fe. Hay alimento en mi casa. Y entonces yo haré lo que tenga que hacer para que tú puedas ser reconocido por otros que yo soy tu padre y que tú eres mi hijo. ¡Wow! La omnipresencia de Dios. Nadie puede escaparse de la omnipresencia de Dios. Nadie puede decir, de esto Dios no conoce. Por eso me encanta el Salmo 139. Y nos deleitamos en su presencia. ¿A dónde me esconderé de Él? ¿A dónde miré de Él, de su presencia? Dios es eterno. Génesis 1:1. En el principio, ¿qué? Es la primera palabra que está, ¿verdad? Creo que es esa con la que amén, amén. En el principio. O sea, amados hermanos, que Él inició la creación de todo lo que nosotros tenemos como consecuencia desde el primer día que Dios inició el principio de la creación de lo que Él hizo. Y Él fue antes de la creación. O sea que Él no estaba involucrado en la creación. Él fue el autor de la creación. Antecede a todo lo que fue creado. Cuán importante es, amado hermano, reconocer la eternidad de Dios. Francisco Lacueva, un gran teólogo, dice esto: la eternidad de Dios es una perfección. Y quiero leerlo. La eternidad de Dios es una perfección que nos interesa de modo especial, porque si sabemos que si nuestro Dios siempre ha existido y nunca dejará de existir, podemos estar seguros de que todo lo que nos afecta está siempre bajo su control y bajo su dirección. Y otro gran teólogo, Boecio se llama él, habla de la eternidad. Y cuando él habla de la eternidad, dice, hablar de la eternidad es hablar de la vida. Y esto me gustó. Porque los que podemos hablar de Dios, los que conocemos a Dios, ¿cómo es Dios? Vamos a ver, tratando de poner al paralelo a la emotividad de uno. Solamente como es imperfecto esta comparación. Pero ¿verdad que qué bueno es sentirse alegre? Qué bueno es sentirse alegre. Qué bueno es sentirse animado. Qué bueno es sentirse feliz. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, dice que Dios lo llena todo en la perfección absoluta. Cuando dice que Dios se entristece, no se entristece como parte de su emotividad. A Él le duele cuando su pueblo no aprende a ser feliz. ¡Guau! ¡Qué maravilloso es esto! A Él le duele cuando nosotros no aprendemos a compartir con Él la eternidad, porque para Él la eternidad es la vida. ¿Por qué? Porque la eternidad tiene propósito. En la perfección, en la infinitud de Dios, en la eternidad de Dios, hay una vida con propósito. Él no dice, caramba, ahora me voy a Hawái porque voy a pasar unas vacaciones por ahí voy a recibir una brisa.
No, amado hermano, en Él está todo colmado de la perfección, de lo bello, de lo hermoso, de lo placentero, de la felicidad. Todo eso es Dios. Todo eso es Dios. Si hay algo que le causa alguna tristeza, es cuando le fallamos a Él, cuando caemos nosotros. Pero no es algo que por eso dice, ay Dios, me voy o no. Al contrario, dice, le voy a ayudar a que se levante, a que se reincorpore. Le voy a ayudar para que pueda gozar de mi gracia. Y por eso dice, mis pensamientos son todos pensamientos de bien para vosotros. No luche, no pelee tanto, no corra tanto. Disfrute de la presencia del Señor. No trate de alcanzar tantas cosas, cuando Dios tiene un camino más superior, mejor a lo que usted espera. No se rompa la cabeza. Si Él es eterno, dice que la eternidad de Dios es vida porque tiene propósito. Y todo lo que no es eterno como la vida que Dios tiene, y esa misma vida es la que a nosotros nos compartió a través de su Hijo Jesucristo, entonces pasa a otro término, a otro nivel, por decirlo así. Pasa, por ejemplo, en el infierno, ¿cómo será? Dolor, tristeza, grito, sufrimiento. ¿Usted se puede imaginar eso? Entonces, eso es lo que no hay propósito. Y todos los que no tienen el propósito de Dios en sus vidas, a ese lugar de infelicidad van a pasar, porque no reconocieron la bendición que Dios trae para nuestras vidas. Y Él sufrió en la cruz del Calvario para decir, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, pero yo vine a darles vida. Y por eso Cristo Jesús resucitó al tercer día, para darnos la vida de la resurrección y mostrarnos que esa es la vida que Dios imparte, la vida de Él. Pero los que están en el infierno van a existir, son inmortales, van a existir, pero sin propósito, solamente para lamentarse el resto de la eternidad. ¡Wow! Es palabra de Dios. Así es. Es palabra de Dios. Dice que guarde, el que recibe mi palabra, yo vendré y me manifestaré y me mostraré a Él. Le daré a conocer mis propósitos. Yo creo que debemos empezar en otro tiempo nuevo, amado hermano. Creo que es hora de nosotros sacudirnos, amados hermanos, de eso tradicionalista que nos ha mantenido limitados y gozarnos de conocer yo personalmente a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice que en la eternidad de Dios, en la omnipresencia de Dios, la cueva lo dice, que la idea es como que hay una torre alta y desde arriba está el Señor mirando la procesión o el desfile que viene de las vidas generación tras generación. Usted se da cuenta que cuando uno está en medio de una multitud, uno lo que alcanza a ver es solamente el que está delante, detrás, los costados, porque no puede ver más, ¿no? Y no sabemos lo que están haciendo otros por allá, gritos por acá. Pero Dios está mirando todas las cosas como pasa. Y que a veces dice, puede doler el corazón a Dios porque es la forma que lo dice, ¿no? Después le explico esto. Porque no ven propósito ahí. Generaciones vienen, generaciones van, gente viene, gente va, y no se da cuenta del propósito que Dios tiene, porque no sube su mirada arriba. Oh, ahí está Dios. Porque no pueden ver, porque está tan alto, sino que ven solamente lo que está haciendo. Por aquí está Dios, por aquí está Dios. Dios está en todas partes cubriendo. Él conoce todo, cada paso que nosotros damos. Somos presencia. Concluyo con esto, amados hermanos. Me encanta como dice Juan 4:24, ¿alguien lo tiene? Dios es incorpóreo. Dios es espíritu.
Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores buscan. ¿Cuánto hemos hablado de este versículo? ¿Cuánto hemos comentado de este versículo? Dios es espíritu. Dios es incorpóreo. En Él no hay ni una célula física. Él no es una composición. Él no es una añadidura de diferentes cosas para formar Dios. Dios es simple. Dios es Dios y es de espíritu. Dios es de espíritu. Y aquí vamos a tocar este aspecto. Pero entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios que muchas veces, como que Dios tiene ojos, como que Dios tiene oídos, como que Dios tiene boca? ¿Por qué? Porque nosotros simplemente, para tratar de entender la grandeza de Dios, cómo Dios se comunica con nosotros, nosotros somos los que le ponemos boca, oídos, ojos y todo. Pero Dios, es omnipresente, omnisciente. Él sabe todo, Él conoce todas las cosas, Él lo ve todo. No hay nada que esté en nada, ni esta célula que está aquí, ni esta célula que está aquí, está fuera del conocimiento de Dios. No es materia. Dios conoce todo, pero Él no es materia. Aleluya. Dios no es físico. Él no es la unión de moléculas, de partículas para ser Dios. Dios es Dios y lo llena toda la creación. Cuando Dios habla, que Él es incorpóreo, y cuando la palabra de Dios habla, que el brazo de Jehová, o que la mano de Dios, o que la boca de Dios, está hablando única, exclusivamente, en la forma en que nosotros podemos comprender cómo nosotros nos comunicamos los unos a los otros. Pero si Dios nos pudiera hablar en la grandeza de lo que es Él, por eso fue lo que Dios dijo: nadie que me vea podrá vivir. Cuando Dios habló a Moisés en el Sinaí, era como estruendos. La gente tenía que llegar a cierto límite, porque no, la voz, el poder de su voz y de su presencia, de su santidad, les caían ahí y les fulminaba. Y dijo: la grandeza de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Yo quiero hablar de esto, hermano. Es cómo es que Dios tiene las maneras de hablar en lo personal a cada uno de nosotros. Yo antes decía: Señor, es que tú tienes que hablar en alguna forma, tienes que oírme, como muchos dicen. Yo oí cuando me habló el Señor a mi oído. No digo que no sea, ojalá, gloria al Señor. Pero Dios habla más que al oído, habla al ser interior, donde puede escuchar el Espíritu. Ahí nos habla, ahí nos pone las convicciones, ahí nos pone la determinación de saber quién es nuestro Dios. Ahí eso, amados hermanos, cuando no tenemos que decir: Señor, tienes que pasar, Señor, tienes que mostrarte a mi vida. Mis ojos quieren verte. ¿Quién va a poder ver a Dios? Algún tiempo, sabe que yo le pedía eso al Señor, honestamente. ¿Sabe qué? Señor, pero cuando Dios se mostró a mi vida, a mi interior, y me habló, dije: Señor, ¿cómo voy a verte si tú eres Espíritu, Señor? Enséñame a conocer. Dijo: amén, amén. Ahí me vas a ver, ahí me vas a oír, ahí me vas a escuchar, aleluya, ahí me vas a tocar, ahí me vas a conocer. Amados hermanos, en esta hora quiero desatar la gracia, los atributos que Dios comparte con sus hijos, con su pueblo, para que nosotros aprendamos a conocerle más a Él. ¿Te das cuenta? No tengo que hablarte a ti de que tú eres un pecador, si tú mismo te acercas a la presencia de Dios, porque ahí el Espíritu Santo te va a mostrar tal como estás. Y ahí tú vas a llegar delante del Señor y vas a traer un corazón contrito y humillado delante de Él. Pero no tengo que imponerte que arrepiéntete, y nunca te arrepientes. Pues arrepiéntete es simplemente ese arrepentimiento que también nosotros hemos enseñado. Vente de rodillas por allí y pídele perdón a Dios y suelta unas lagrimitas. Y nosotros igual hemos hecho. No hay un arrepentimiento real, genuino, verdadero. No hay ese que viene, que no importa quién lo vea, y delante del Señor nos postramos y le pedimos perdón, porque sentimos la presencia y la santidad de Dios. Y cuando vemos esa santidad, nos damos cuenta lo sucio que nosotros estamos.
pero también encontramos la gracia, el amor y el perdón, y por eso nos enamoramos. Señor, no soy digno, no soy digno, Señor amado. Y nos perdona, y nos limpia, y nos toma, y nos levanta, y me dice: mi hijo eres tú, y estoy complacido, porque ahora tú quieres que yo te muestre para qué yo te puse en el renuevo, para qué yo te puse en esa congregación, para qué te di los hermanos que te di, para qué te di los talentos y las capacidades que te di. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos talentos que no lo hemos usado para que sean de bendición para otros? ¿Cuántos hemos recibido dones que no lo usamos? Y son dones sobrenaturales que vienen, amado hermano, de los atributos que Dios comparte con nosotros y no la compartimos. ¿Hay propósito en tu vida de 18 años que conoces a Dios? ¿Hay en tu vida en los 25 años? ¿En los 40 años conoces el propósito? ¿O hasta el día de hoy sigues buscando: Señor, háblame, háblame? Y yo digo: pero te estoy hablando. Lo que pasa es que tú no me oyes con los oídos que yo te he dado para que me escuches. No sé qué va a decir usted ahora. Concluyo con esto. No sé qué va a decir usted. ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le está hablando? ¿Qué va a decidir usted con lo que Dios le está diciendo? Con lo que Dios le está mostrando. Oh, gloria al Señor. Dios te está mostrando la grandeza. Qué importante es conocer la grandeza de Dios. Qué importante es conocer la eternidad de Dios. Qué importante es conocer los atributos de Dios. No es el Dios que yo te digo que tienes que aclamarlo, es el Dios que tú vienes a aclamar porque tú le has conocido. Que la próxima semana, cuando tú vengas aquí, resulta que aquí hay una revolución tal de ánimo, amados hermanos, que aquí empecemos a darles culto. Que digan: esto es lo que te agrada a ti, Señor, esto es lo que te agrada a ti, Señor, te alabo, te glorifico, te adoro. Que abras tu boca y con toda la vehemencia del reconocimiento de la grandeza de Dios, le adores en espíritu y en verdad. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Dios cambió? No. ¿Dios se arrepintió? No. Tú te arrepentiste y cambiaste. No quisiste más de lo que tú eres. Y quisiste conocerle a Él en espíritu y en verdad. No sé, ojalá que cuando salgas de aquí, no salgas diciendo: qué buen mensaje. Salgas diciendo: qué maravilloso es Dios, qué grande es Dios. Te invito a que te pongas de pie.